revolucionando mi interior, hablando a mi corazón. Y como una especie de confirmación a lo que estamos viviendo en este tiempo. Ayer me detuve un poco a mirar las noticias, no se lo aconsejo, pero estaba mirando la realidad del mundo, del sistema, y dice que muchas de las cadenas de información están ocultando que en estos momentos en Europa hay 4 focos de guerra. Interesante, que no las están pasando, que estamos enfocando nuestra vista sobre Rusia y Ucrania, pero Estados Unidos con Somalia, estaba Israel, que no lo podía creer, no sé si nuevamente con los palestinos, pero hay 4 focos. Me llamó la atención, ¿no? Qué convulsionado que está este mundo, qué convulsionado que está el sistema. No estamos, las noticias nos muestran que no estamos ajenos. Repercute en la otra parte del mundo lo que está pasando en la otra, ¿no? Estaba leyendo un artículo que dice que por causa de Ucrania corría peligro de que no va a haber más churros, ¿no? Pero sí estamos viendo la consecuencia de que la harina está aumentando y bueno, y muchas cosas que realmente repercuten en el sistema y que vienen y por supuesto nos tocan y nos afectan a nosotros. Ante todo este panorama, le decía el Señor y el Espíritu Santo comenzó a hablar en mi corazón hace aproximadamente dos semanas y comenzó a inquietarme y me mostró 2 pasajes que voy a tratar de solamente ministrarle uno en esta mañana, pero que está muy ligado el libro de Ageo al libro de Joel. Y yo quiero hablar en esta mañana sobre el libro de Joel. Por favor, abra su Biblia en el libro de Joel, capítulo 1, por favor, capítulo 1, del verso 13 en adelante. Si yo le tengo que poner un título a este sermón, como muchas veces acostumbramos, tendría que ponerle: necesitamos un despertar, necesitamos un avivamiento. La iglesia necesita, más que nunca, en medio de la crisis y del caos, ser protagonista. La iglesia no puede tomar la actitud o la acción de esconder su cabeza debajo de la tierra e ignorar todo lo que pasa alrededor nuestro. Estaba hablando con mi esposa y digo, qué tremendo es poder entender el plan del enemigo en este último tiempo. Yo no sé, seguramente esto siempre ha pasado, pero cuando vos miras los noticieros y uno que iba en moto bajó para manosear a la criatura, el otro estaba en bicicleta y también hace lo mismo, el otro en un supermercado. Yo digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta sociedad? Yo no sé si usted lo está viendo, femicidios, como nunca antes. Seguramente alguien se puede decir que bueno, esto siempre pasó, pero no tanto como ahora. O por lo menos sale mucho más a la luz. Uno degolló a su mujer, el otro asfixió a un niño y mató a su mujer y luego se mata a él. Y la iglesia no puede ignorar todo esto. Usted y yo no podemos ignorar. No podemos mirar hacia el costado, no podemos dejar de ver la realidad. Damos gracias a Dios por la presencia que Él nos ofrece y se manifiesta en medio de nosotros, y es realmente un privilegio. Pero también hay un mundo detrás de estas paredes que se muere sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Hay adolescentes, hay niños, hay jóvenes, y la iglesia necesita despertar esta realidad. La iglesia no fue llamada para estar metida dentro de las 4 paredes, sino que la iglesia fue llamada para manifestar la gloria del Señor. No sé cuántos estarán de acuerdo en esta mañana. Amén, gracias a Dios. Pero quiero que vayamos a la palabra porque necesitamos urgentemente un despertar de parte de Dios. Necesitamos urgentemente un despertar del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Joel, allí, por favor,
en su capítulo número 1. Vamos a encontrar esta palabra del Señor, permítame. A partir del verso 13, por favor. Capítulo 1, verso 13. Y así dice la palabra de Dios: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios. ¿Y qué cosa? Y clamen al Señor. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, dice, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos y el desierto, dice ya, los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo, dice, bravarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió la pradera del desierto. Qué cuadro enigmático, qué cuadro tremendo que nos presenta Joel. Pero mire qué interesante. Venga conmigo al capítulo 2, por favor, y centre su mirada en el verso 28 y 29. Verso 28, capítulo 2, verso 28 y 29. Y nos dice, y después de esto, diga conmigo, después de esto, después de esto, después de lo que el Señor exhorta al pueblo de Israel, viene palabra de parte de Dios y dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los ciegos, dice, y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Después de esto. Fíjese usted que la connotación, y estoy estudiando un poco estos pasajes, donde Joel dice que fue un profeta que estuvo profetizando en los tiempos del rey Joás. Qué interesante. En los tiempos del rey Joás, Joel profetizaba y traía palabra al pueblo de Israel. Los que saben, yo no, los que saben, los comentaristas, dicen que aparentemente al estar profetizando en el reinado de Joás, es muy probable, no es certero, pero es muy probable que Joel haya tenido o haya conocido tanto al profeta Elías como al profeta Eliseo. Es muy probable. No hay una aseveración, pero según dicen, es más, algunos dicen que Joel era hijo de Samuel, pero cuando nosotros vamos al libro de Samuel, vemos que los muchachos de Samuel hicieron desastres, así que no tiene nada que ver. Pero este Joel, aparentemente, dice que tenía conocimiento tanto del profeta Elías como del profeta Eliseo. O sea que era un hombre que sabía y conocía del fuego de Dios. Un hombre, un profeta que sabía del poder de Dios. Y en estos momentos dice que me puse a investigar un poquito porque el nombre de Joel significa que el Señor es Dios. Fíjense qué nombre protagónico que le da la palabra de Dios con respecto a Joel. Dice que el Señor es Dios. Y que a través de esta palabra que el Señor me está entregando, que me entregó en estos días, hay tres principios que yo encontré, o síntomas, que son
para poder desarrollar un avivamiento. 3 principios espirituales en los cuales entiendo, dilucidando la palabra de parte de Dios, que Dios nos impulsa, que Dios nos advierte para todos aquellos que anhelamos un avivamiento de parte de Dios. Este mensaje es solamente para aquellos que tienen hambre y sed. Este mensaje es solamente para aquellos que quieren ser desafiados o van a ser desafiados en esta mañana de parte del Señor. Este mensaje es para que usted y yo tomemos una decisión y una determinación en esta mañana de no seguir viviendo la vida que estamos viviendo, sino que queremos más de parte de Dios. Que lo que vivimos en el día hace un ratito nada más, lo que vivimos el domingo, lo que venimos viviendo, es parte solamente de aquello de lo que Dios quiere hacer, pero Dios está dispuesto a entregarle más a su iglesia. El corazón de Dios está dispuesto a derramar un avivamiento. El corazón de Dios está viendo el pecado, está viendo la maldad, está viendo la destrucción, está viendo que los tiempos se están acercando y parece que hay uno solo que ha discernido los tiempos de parte de Dios y ese es Satanás, porque está con todo el equipamiento desparramándolo sobre el mundo. Por eso Dios dice que después de esto, después de estos 3 principios que vamos a soltar en esta mañana, el Señor derramó de su Espíritu Santo. Y el primer principio que encuentro en la Escritura es el quebranto. Me llamó mucho la atención este primer principio. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Joel, dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Dice: venid, dormid en silicio, ministro de Dios, porque quitada en la casa de Dios la ofrenda y la libación. Lo primero que Dios está buscando en este tiempo es un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado, una vida quebrantada. A lo largo de los procesos que nos ha tocado experimentar a cada uno de nosotros en forma particular, Dios no nos ha pasado inadvertido. No pasamos cosas por casualidad. No pasamos procesos en nuestras vidas porque ciertamente a veces pensamos que Dios nos abandonó, pensamos que Dios nos dejó, pensamos que Dios no está, sino que esos procesos llevaron o nos están llevando a cada uno de nosotros a que podamos tener un corazón quebrantado en su presencia. Dios le pide a su pueblo que se quebrante. Este primer principio es el reclamo de parte de Dios para la iglesia. Dios no puede derramar un despertar, Dios no puede derramar un avivamiento si no hay corazones que realmente han sido quebrantados. Amén. Amén. Y este primer principio aquí solo tengo quejo y ¿qué significa la palabra quebrantamiento? Y la palabra quebrantamiento, más o menos para que usted la entienda, es quitar aquello que ha sido establecido, roto, o aún dice dolorido. En el libro de Salmos, capítulo 34, 18, nos dice que el Señor está cercano a los de quebrantado corazón. El Señor se acerca a aquel que ha sido quebrantado en la presencia de Dios. Dios no está lejano sobre aquel que ha sufrido el quebranto, sino que la palabra de Dios nos dice, la Escritura, allí cercano está Jehová, o cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los de contrito de espíritu. Qué interesante. Qué interesante saber que el Señor se acerca a todo aquel que realmente tiene un corazón quebrantado en su presencia. Que la presencia de Dios se va a acercar, que lo que Dios quiere soltar, no lo va a soltar sobre un espíritu que realmente, hermanos, está enorgullecido. Que Dios no va a utilizar la vida de aquel o aquella que realmente no sea quebrantado en su presencia. Dice también Isaías, en el libro de Isaías 57, 15, y me gusta porque dice que Él no tan solo, como dice, está cercano, sino que dice la palabra de Dios que Él habita con el quebrantado
Él habita con el quebrantado. No tan solo está cerca de Él, sino que dice que habita. Y el habitar implica que hay una permanencia, que hay un establecimiento, implica que esa persona se va a estar conviviendo con el Señor. Y si hay algo que la iglesia necesita urgentemente en este tiempo es que la presencia de Dios habite. A veces pedimos, Señor, visítanos. Y hace un tiempo el Señor me exhortó fuerte. Una visita es alguien que va y que viene, que no tiene permanencia. Una visita es alguien que seguramente hoy va a estar y que mañana o el domingo que viene ya no va a estar en medio de nosotros. Pero realmente aquel que permanece, aquel que está, ciertamente es alguien que habita. Y esto me trae a la memoria que una mujer de Samaria, una mujer, dice que, de Sunem, perdón, una mujer reconocida, dice que en un momento de su vida reconoció que había un profeta que venía y salía por su casa. Y ella dijo, yo no quiero más que él sea una visita. No quiero, la habló con su esposo y le dijo, vamos a hacer un departamentito de un ambiente, una cosita pequeña, pero vamos a construir. Imagínense lo que era para el esposo, que la mujer le dijera, vamos a construir una habitación para que el viajero no siga de largo, sino que habite en ese lugar. Así que, fíjense que ustedes que Isaías dice que el Señor habita en el quebrantado. Esta mujer de Sunem era una mujer quebrantada, una mujer de posición, pero una mujer que no podía tener hijos. Y el profeta la bendice con un hijo y le da una descendencia. Dios habita en los quebrantados de corazón. Amén. En el libro de Juan, por favor, capítulo 12, verso 24, también nos habla de que la persona quebrantada es aquel que hace morir todas las cosas en su vida. En este tiempo donde las palabras y la prédica es el éxito, desarrollarte, crecer, extenderte, viene este hombre y le dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué cosa? No lleva fruto. Yo alguna vez le conté a algunos de ustedes, ¿no? Me acuerdo cuando, no sé por qué grado los hace, ¿vieron cuando armamos los porotos, los germeles? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Cuándo hicieron el tema del poroto? La germinación. ¿Cómo era? Era chico, José. Mirá, no, yo lo hacía con papel secante. ¿No? Y yo recuerdo esos tiempos atrás, ¿no? Que allí poníamos una latita, un frasquito de durazno, me habían enseñado, le poníamos algodón, le poníamos papel secante y le poníamos porotos alrededor. Y nos enseñaban que pasado el tiempo, ciertamente eso comenzaba a tener vida, ¿no? Pero yo recuerdo, siempre tan ansioso uno, ¿vio? Todo tiene su proceso, pero uno quiere a veces acelerar los procesos. Y yo me acuerdo que el poroto mío, el poroto de los demás crecía y el poroto mío estaba ahí. Y entonces, ¿qué hacía? Le ponía más agua, y le ponía más agua, ¿no? Y llegó un momento que tuve que tirar el frasco porque los porotos ya estaban, usted lo dijo. ¿Amén? Así que lo volví a hacer. Y cuando lo volví a hacer me armé de paciencia. Pero llegó un momento donde vi que esos porotos comenzaron a sufrir una transformación, una metamorfosis. Yo iba todos los días, lo miraba, lo observaba, a ver si había algo, algún indicio, y en un momento vi que se empezaron a hinchar. Y se empezó a romper la cáscara. Y yo dije, otra vez hacerlo de vuelta. Me pasé del agua. Le decía, mamá, ¿le pusiste agua? No. Cuando fui al otro día, hallé que un vestigio de aquello que parecía que se estaba muriendo, de aquello que parecía que se estaba quebrando,
de aquello que parecía que ya no iba a servir, comenzó a echar una raíz hacia abajo. No le explico la alegría. La palabra de Dios nos describe que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, es imposible que eche fruto. Así que el primer principio para poder extendernos hacia un despertar espiritual para nuestras vidas, un avivamiento, un despertamiento espiritual, es permitir que el Señor tome nuestras vidas y podamos ser quebrantados en su presencia. Alguna vez le conté la historia de esa hermosa vasija. ¿Cuántos conocen la historia de la vasija? Y resulta que había una vasija allí hermosa y preciosa, y toda la gente se detenía a mirarla. Y cada persona que venía la miraba, la observaba y miraba los colores, la figura. Todos se maravillaban. Había diferentes cuadros, pero solamente lo que hacían era mirar esa vasija. Y entonces en un momento, cuando se juntó varias personas, algo asombroso comenzó a suceder. ¿Y sabe qué fue? Que la vasija comenzó a hablar. Porque toda la gente le decía: qué hermosa que sos, qué bella. Y ella le decía: si ustedes supieran. ¿Sabe la persona que estaba mirada asombrada que la vasija hablaba? Y si ustedes supieran cómo el alfarero, antes de formarme y hacer esto, me tomaba en sus manos, me apretujaba, y yo le decía: por favor, basta, y él más fuerte lo hacía. ¡Ay, pero qué hermosa que sos! Si vos supieras cuántas veces me rompió y lo volvió a hacer. Si vos supieras el proceso determinado que yo viví, pero él es hermosa. Sí, pero cuando el alfarero terminó de tomarme entre sus manos, me subió a un lugar y empezó a darme vueltas. Y yo estaba mareada. Dice, no podía, no aguantaba más, dice, estaba mareada, y con sus manos comenzó a darme forma. Y yo le gritaba: por favor, basta, porque me está lastimando. Me siento que me quiere romper de vuelta. Y la gente la miraba. Y ella, si ustedes supieran, cuando terminó con la rueda, me asfixió, porque comenzó a darme pintura. Y yo le decía: basta, no puedo respirar, me estoy muriendo, estoy ahogando. Llegó a tomar una gran depresión porque pensé que todo se terminaba, no podía respirar. Pero los colores tan brillantes. Y ella le decía: si vos supieras, cuando terminó de pintarme, no se le ocurrió mejor idea que meterme en un horno. ¿Cómo transpiré esa noche? ¿Cómo transpiré? No aguantaba más el calor. Parecía que estaba transitando, caminando en medio de un desierto. Si vos supieras que cuando terminó la obra, el maestro me puso en este lugar. Dios utiliza las vidas que son quebrantadas, que viven diferentes procesos, que viven situaciones en la vida que no quieren que otro les toque vivir. Necesitamos que el Señor realmente quebrante nuestras vidas para poder reconocer que el único que recibe gloria en nuestras vidas es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Avanzamos un poquito. Y lo segundo que encuentro en este pasaje es la unidad. Unidad. Le dice: vengan, concéntrense, vengan los que estaban a punto de casarse, los niños, los sacerdotes, todo el mundo, venga, congréguense. Unidad. Y cuando yo estaba armando este bosquejo, me acordaba que el evangelista Carlos Anacondio no va a una campaña si no hay primero unidad. La importancia de la unidad.
La importancia que podamos ser uno en el Señor. La importancia que nos podamos amar y proteger los unos a los otros. La unidad espiritual. Efesios capítulo 4, verso 3 nos dice que hay algo que nosotros tenemos que hacer, que no depende de Dios, porque ya estamos unidos, porque somos hijos del mismo Padre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos hijos del mismo Padre. Por consiguiente, estamos unidos a través de la sangre preciosa de Jesús. Pero dice en Efesios capítulo 4, verso 3, que nos enseña a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esto implica que yo debo funcionar de tal forma de que debo guardar la unidad espiritual. Yo debo guardar la unidad con mi hermano. Yo tengo la responsabilidad. Porque la unidad es, yo ahí había puesto que para mí la unidad es la llave para un avivamiento. Usted me podrá decir que sí, la oración, estoy de acuerdo, el ayuno, sí, porque acá también va a proclamar ayuno, pero creo que la unidad, Dios no puede actuar en un lugar donde no hay unidad. Y esto lo pasamos a todos los planos. Lo pasamos al plano familiar, lo pasamos al ministerial y aún al laboral. Cuando hay un equipo se necesita la unidad. No se puede trabajar en desunión. Yo no sé si alguna vez usted ha trabajado con un equipo. Qué feo que es trabajar en un equipo donde realmente no hay unidad. ¿Sí o no? Yo no sé si alguna vez le ha tocado, pero a mí me ha tocado varias oportunidades de cambiar el personal y decirle, danos una mano para esto, danos una mano para lo otro, y la persona decir, no, a mí me pagan solamente para atender el mostrador. Qué feo, ¿no? Qué duro. No dejaba de ser una realidad. Pero qué bueno es cuando uno trabaja en armonía y cuando uno trabaja en unidad. Las cosas realmente salen mucho, mucho mejor. Entonces, en el libro de Esdras, capítulo 2, del verso 64 al 67, es un pasaje que me ha acompañado por muchos años y que por muchos años me ha llamado mucho la atención. Libro de Esdras, capítulo 2, verso 64 al 67, por favor. Ya estoy terminando. ¿Veo que dije que iba a ser corto? No, señor, esto es chiste. O lo busco yo. Esdras capítulo 2, 64 al 67. ¿Lo tenés, hijo? Yo te prometo que la próxima vez te voy a traer los textos. Esdras capítulo 2, 64 al 67. Y me llama mucho, ¿está Esdras ahí? ¿O se fue? Capítulo 2, 64, 67. Urgente sale en Crónicas, ¿viste? No está Esdras, ahí está. Dice, escuche esto, mire la mirada por favor de Esdras, mírela. En una gran congregación, donde ahora va a detallar la cantidad de personas, de animales, dice que la visión de Esdras era la siguiente. Dice, toda la congregación, ¿qué cosa? Unida. Mire usted la visión, por favor, de este varón. Dice, toda la congregación unida como un varón. Era de 42.360. 42.000, escuche, tenía una congregación de 42.360 y él la veía como un varón, una sola persona. ¿Ok? Dice, sin sus siervos y siervas, los cuales eran, bueno, que tiene máquina de calcular. Dice, sin sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. ¿Qué problema de esta Carlito y Débora y Emanuel? ¿No? Qué lío, ¿no? Ponerse de acuerdo con 200. Pero esta es la unidad. Avanzamos. Dice, sus caballos, y fíjense ustedes, hay
hay un punto, y fíjense ustedes cómo cambia la situación. ¿Cómo cambia? Porque dice, primero detalla la cantidad de personas, ¿sí? Hay un punto y ahora dice, nos sale hablando de caballos. No sé si usted interpreta esto. Y dice, sus caballos eran 636, sus mulos 240. Lleven la cuenta de los animales también, por favor. Sus caballos, dice, sus camellos eran 435. ¿Y cuántos años tenían? ¿Cuánto leyeron esta palabra? ¿Cuál es el animal que más cantidad tenía? Asnos. ¿Sabe por qué? Porque nos habla, primero la unidad nos habla de que Esdras miraba a la congregación como un solo hombre. Y después nos detalla cada uno de los animales y nos dice que la mayoría eran asnos. Y los asnos eran aquellos animales que estaban preparados para soportar grandes cargas. Yo no voy a decir que usted es un asno, ¿no? ¿Sí? No lo voy a decir porque nos ofender a animar, pero fíjense ustedes que en la obra del Señor se necesita hombres y mujeres que sepan sobrellevar las cargas. Dios necesita esa clase de hombres y mujeres. La unidad. ¿Cuál fue la clave del libro de los Hechos? ¿Cuál fue la clave? La unidad. El Señor pudo derramar y trajo un despertamiento espiritual en medio de una unidad de su pueblo. Y me llamó mucho la atención, si usted me acompaña, al libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a desglosar un poco, porque me maravillé, que nunca lo había leído antes. Muchas veces lo leí, pero como que me brotó. Dice, y todos, ¿cómo estaban? Perseveraban, dice, unánimes, ¿en qué? Unánimes en oración y ruego. Escuche esto, coma. ¿Alguna vez usted lo leyó este pasaje? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuántos se enteraron que estaba María, la madre de Jesús y sus hermanos? Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios la revela, está bueno eso. Pero mire qué interesante, porque dice la palabra de Dios, dice con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Y yo digo, Señor, ¿cuál es el secretito de esto? ¿Qué es lo que querés? ¿Por qué no pusiste que estaban con los 12? ¿A dónde está ahí? ¿Por qué le decís que estaban la hermana y los hermanos de Jesús? Fíjese usted, primero, punto 1 interesante, dice que estaban unánimes buscando al Señor. Y esta mujer, que era nada más ni nada menos que la madre de Jesús, ¿sí? Dice juntamente con sus hermanos. Esto nos habla de la necesidad, que no importa el escalafón espiritual que en cada uno esté, sino que la necesidad de estar en unidad. Porque a veces pedimos unidad al pueblo y tenemos que estar en unidad todos, ministros, ancianos, diáconos, pueblo, todos tenemos que estar en unidad espiritual. Dice la palabra de Dios, allí cuando fue derramado el Pentecostés, dice que fue, hermanos, en el capítulo 1, y dice, y de repente, o capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como unánimes y juntos. Y esto es bueno entenderlo. Una cosa es que podemos estar juntos, pero no podemos estar unánimes. En esta mañana podemos estar juntos, pero cada uno tiene su pensamiento. En esta mañana podemos estar juntos y cada uno puede estar divagando, hasta yo mismo puedo estar haciéndolo. Pero necesitamos estar unánimes. Entonces el primer principio para poder desarrollar un avivamiento en el Señor es quebranto. El segundo es ciertamente, hermanos, la unidad. Y lo tercero, que me pareció interesante, es la humildad, el humillarse. Reconocer que sin Él nada podemos hacer.
Reconocer que un despertar viene del cielo, que un avivamiento lo produce Dios. No lo producen las pantallas LED, no lo produce, hermanos, una coreografía, no, un avivamiento lo produce y nace en el corazón de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que todo despertar y avivamiento proviene del corazón del Padre, entendemos que nada le podemos agregar, nada podemos hacer. Y que Dios está impulsando en este tiempo a la iglesia a que volvamos a Él, a que nos postremos delante de Él, a que nos humillemos delante de su presencia. Por eso me pareció interesante, porque dice que el pueblo clamó, cuando Dios los convoca, dice, el pueblo dijo, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. El pueblo se humilló. El pueblo se humilló delante del Señor, porque ellos sabían que necesitaban un despertar, necesitaban algo diferente. Es interesante entender esta parte para que Dios pueda derramar un despertar en mi vida espiritual. Mientras yo siga creyendo que soy yo el que motiva, que soy yo el que hace las cosas, que soy yo, no va a haber éxito en tu vida ni en mi vida. Pero cuando aprendemos el principio de Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, doblemente felices aquellos que aprenden a depender de Jesús en cada cosa de su vida. Y dice la palabra ahí, y me gustó un libro. ¿Cuántos saben que hay un libro que se llama Sofonías? Rápido, a ver qué me cuenta Sofonías, capítulo 3, verso 12. A ver, no, con celulares no vale. No. Celulares abstenerse. Celulares abstenerse. ¿No? Pero Sofonías capítulo 3, verso 12. Mire lo que dice, hermano. Cuando me quebré en la presencia de Dios cuando leí este pasaje, dice, y dejaré en medio de ti, un remanente, dejaré un pueblo apartado, un pueblo separado, dejaré un pueblo, dice Sofonías 3:12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jesús. Un pueblo humilde en el cual pondrá su confianza y su esperanza no en los carros, no en los caballos, no en los tanques, no en los ejércitos, no en la economía, sino que pondrá su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él sea la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Tenemos que humillarnos en la presencia de Dios. Cuando le estaba diciendo, estaba estudiando los pasajes y dice que tenía que presentar silicio. Lo que les estaba diciendo, porque no podían rasgarse las vestiduras, los sacerdotes no tenían que rasgarse las vestiduras. Lo que le estaba diciendo jóvenes, muchachos, no se rompan los vestidos, no se rompan lo externo, sino humíllense delante de mi presencia. Les estaba reclamando que cuando el llanto, cuando el lloro, cuando las lágrimas viniesen, no fueran lágrimas de cocodrilo, de mentira, de actor hollywoodense, sino que sean parte de ese quebrantamiento, de esa humillación delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este tercer principio es válido para este tiempo. Necesitamos humillarnos para que Él sea exaltado. Necesitamos menguar para que Él ciertamente crezca. Necesitamos disminuir para que Él sea exaltado. Yo tengo un clamor de hace años y sé que mis ojos lo verán. Pero yo le he dicho al Señor, Señor,
reuniones ni siquiera tengamos que orar. Señor, yo no quiero que haya alguien en el cual sea encumbrado. Yo quiero ver el mover de tu Espíritu Santo en medio de la iglesia. Que seas vos tocando, que no tengamos que imponer manos, que no tengamos que gritar, que no tengamos, sino que sea tu presencia, que los paralíticos cuando vengan se levanten automáticamente, que los sordos que pasen los umbrales de esta puerta puedan comenzar a oír, que los ciegos reciban la vista y que el único que sea glorificado sea nuestro Jesucristo. ¡Aleluya! No busquemos gloria. Buscamos que Él sea exaltado, buscamos que Él sea levantado, buscamos que Él sea glorificado. Por eso la necesidad. Y en el libro de Isaías capítulo 66, verso 2, ya estoy terminando, dice que Dios mira al humilde de espíritu. Dios mira al humilde de espíritu. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios escucha al humilde. Salmo 10:17, por favor. Y ya estoy terminando. Salmo 10:17. Dios escucha a los humildes. Gloria al Señor. Si ya quieren pasar los muchachos, voy a invitarte, ya estamos terminando casi. Bien, dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El Señor está atento a aquel que es humilde en su presencia. El Salmo 22:6 nos dice que comerán los humildes y serán, ¿qué cosa? Saciados. Comerán los humildes y serán saciados. Termino este sermón como lo empecé. Son decisiones personales. Como siempre digo, la mesa está servida. Las decisiones son de una forma tan personal. Yo no sé lo que va a hacer usted. Si usted va a dejar de pasar de largo este sermón, que es válido, porque yo no le voy a reclamar nada, ¿a quién soy yo? Pero este sermón es para aquellos que tienen hambre del Señor. Este sermón es para aquellos que quieren ser saciados del Señor. Que son un poquito locos como el pastor, que son disconformistas, que quieren más de la presencia. Y yo sé que el hecho de que quiera más de la presencia me está llevando a mí, cada día, a morir un poco más. A morir un poco más. Ya las cosas que me eran permitidas hace un tiempito, al yo requerir su presencia, su Espíritu Santo, comienza a decir: no, no te conviene, no está bien. Te quiero para mí. Y hay que estar dispuesto a pagar el precio. Porque uno, para edificar una torre, tiene que saber cómo edificarla, ¿sí o no? Y saber si está dispuesto a pagar el precio o no está dispuesto a pagar el precio. Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Pero yo sé que esta es una iglesia de avivamiento. Alguien me preguntó: ¿cuál es la misión? Que somos una iglesia que adoramos, pero dentro de esa adoración hay mover de avivamiento en medio nuestro. Y yo quiero más del Señor. No me conformo con lo que estamos viviendo. Yo quiero más. Por eso, cuando me confrontó el Señor en este pasaje, me pidió: ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu determinación? ¿Qué es lo que vas a hacer? Dije: no, Señor, mi compromiso ya es contigo. ¿A dónde iré? Solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién iré? Volverme atrás a esta altura, no. Yo quiero más de su presencia. Lucho, me cuesta,
Te invito a que cierres tus ojos en esta